Buenas, bienvenidos una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma. Hoy, como siempre, trayendo cosas innovadoras, tenemos a una persona que es amigo, compañero, colega, y que viene con un tema que es bastante nuevo, por así decirlo. No es más que nuestro querido amigo, el doctor Francisco Ben Brugal. Bienvenido, Francisco, a tu programa Bajo el Microscopio. Un placer, doctor Ledesma, tenerlo, estar por aquí de invitado con usted, trayéndole temas que yo pienso que pueden ser refrescantes para la audiencia. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un especialista en medicina física y rehabilitación. Muchas personas a veces pensamos que pasan algunas situaciones que no sabemos a dónde acudir. Y con relación como tú nos vas a explicar ahora, a desgarros, a trastornos, a problemas físicos y con nuestros músculos, con nuestros huesos, y no sabemos a dónde acudir. Y entonces tenemos ahora un especialista que nos va a explicar específicamente qué es un especialista, la medicina física y la rehabilitación. ¿Qué es eso, doctor Ben? Bueno, la medicina física y rehabilitación es la especialidad de la medicina que se encarga de tratar con la discapacidad en todos sus aspectos. Y tú sabes que la discapacidad se subdivide en una discapacidad que es pues perenne, que es para toda la vida, y hay una discapacidad que es transitoria, que es una discapacidad que puede durar unos días, unos meses, pero en el transcurso de todos esos trastornos, al ser humano, al paciente, lo que le interesa es saber cuándo yo voy a volver a hacer lo que yo hacía antes. Entonces, en esas preguntas las contesta un especialista en medicina física y rehabilitación, y por eso es importante en la solución de los problemas del paciente. Sí. Doctor Ben, ¿y cuándo normalmente un paciente se puede decir que debe de acudir a ustedes? Porque a veces vemos que si hay una fractura de hueso, pues vamos a un ortopeda, pero no entendemos a veces que la recuperación, que no solamente el fijar ese hueso, sino la recuperación después, o lo que debe llevar un especialista en medicina física. Yo siempre le digo de manera jocosa a mis estudiantes que el ortopeda es el ingeniero, pero nosotros somos los decoradores. Nosotros somos los que vamos a hacer que esa obra de reestructuración física que ha hecho el ortopeda o el cirujano ortopeda o el neurocirujano vuelva a funcionar de manera adecuada. Yo siempre le he dicho a la gente que no existe ninguna cirugía ortopédica o neuroquirúrgica que sea exitosa si no hay un tratamiento de medicina física y rehabilitación por el medio que haga que esto se vuelva a funcionar de manera adecuada. El cerebro humano es una maquinaria que se tiene que mantener totalmente estimulada todo el tiempo para la funcionalidad. En el momento que una persona cesa una de sus funciones, ya sea la prensión del puño, ya sea la forma de caminar, pues los propioceptores y los receptores para caminar o para cerrar el puño, para abrir el puño, pierden esa información y por ende pierden la costumbre de hacer lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces la medicina física y rehabilitación en cierta forma viene a través de la terapia física, de la terapia ocupacional, de la acuaterapia, de los procedimientos invasivos que ahora existen también, como la aplicación de toxina botulínica en pacientes neurológicos y un sinnúmero de otros procedimientos que existen. Pues nosotros lo que venimos es a ayudar a volver al paciente a funcionar de nuevo. Lo de nosotros es que el paciente vuelva a funcionar de manera normal. Sí, por eso vemos a veces que ocurren quizás accidentes, ocurren traumas, golpes o situaciones, como tú bien dices, que inmovilizan al paciente por un tiempo y después el paciente lo vemos ahí, pensamos que ya es un paciente que se va a quedar minusválido o que no va a tener ningún tipo de movimiento o de recuperación. Claro, pero no es así. Una gran parte de lo que nosotros tenemos que entender es que el especialista en medicina física y rehabilitación muchas veces no va a poder rehabilitar, por ejemplo, una persona con una lesión medular completa, pero sí va a ayudar a que ese paciente se readapte a su nueva realidad, o sea, a que pueda suplir la falta de sus piernas, por ejemplo, en el caso de que sea un parapléjico, con otras capacidades que van a hacer que este paciente vuelva a la realidad. Nosotros nos ayudamos de un equipo multidisciplinario que está compuesto por un terapeuta físico, por un terapeuta ocupacional, como dije, por un terapeuta del habla y la deglución, y también por nutricionistas, psicólogos y todo ese tipo de individuos que van a hacer que la rehabilitación sea completa y sea integral.
entonces el paciente no solamente tenga una reinserción desde el punto de vista físico, sino que tenga una reinserción mental también y un nuevo approach, como dicen los norteamericanos, que sería bueno, una nueva aproximación a una nueva realidad de manera un poco más positiva. Sí, a veces hablamos, como mencionamos al principio, hablamos de fracturas, de traumas, de golpes, pero hay una condición que se da muy frecuente, se da frecuente quizás en personas ya de mayor edad, pero se está viendo bastante en jóvenes también, que son los accidentes cerebrovasculares, o como se conoce normalmente como derrame cerebral. Claro que sí. Que pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Entonces, en estos casos vemos que la persona siempre queda con una dificultad para mover el pie, para mover un brazo, para mover la cara, vemos como que se desfigura, y en este caso un terapista, pues... En este caso, pues, por supuesto, un especialista en medicina física y rehabilitación, en trabajo común con su neurólogo de cabecera, pues es sumamente importante, porque una de las secuelas más importantes de un paciente con accidente cerebrovascular es lo que se llama un síndrome de la motoneurona superior, o sea que es un aumento de los reflejos de un lado del cuerpo con un aumento del tono muscular, que es lo que nosotros conocemos como espasticidad. Y entonces el paciente tiene como una especie de contractura en los músculos que les impide mover ese miembro superior o miembro inferior de manera adecuada, y le impide agarrar, le impide utilizar el miembro superior de manera adecuada y le impide avanzar y caminar de manera adecuada. Entonces, la terapia física y la rehabilitación en sí tiene un papel increíble, sobre todo porque hay secuelas en el accidente cerebrovascular que no solamente van desde el punto de vista funcional de un pie o un brazo, sino que está los trastornos de la deglución, que son sumamente peligrosos, como que es la disfagia. Un paciente con una disfagia silente, que no es la típica disfagia, puede hacer neumonías por aspiración, y son por cúmulos pequeños, y la gente no se da cuenta. Entonces, un terapista de la deglución con un diagnóstico adecuado por un especialista en medicina física y rehabilitación puede trabajar muchísimo con ese tipo de pacientes. Entonces es muy importante que tú señales realmente ese trastorno, porque es muy frecuente y nosotros lo podemos manejar realmente con muchísima efectividad siempre y cuando el paciente llegue a tiempo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana es que el paciente con un accidente cerebrovascular llega generalmente después de los 6 meses o de los 4 meses de haberle dado el accidente cerebrovascular, y existe lo que se llama la ventana de plasticidad cerebral, que es que un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular puede recuperarse en el periodo de 6 meses a un año de manera más acelerada por esos mecanismos de plasticidad cerebral. Una vez pasa ese año, los pronósticos de recuperación son menores. Entonces, por eso el equipo multidisciplinario de rehabilitación debe de intervenir en ese mismo momento. Incluso en países desarrollados, el médico rehabilitador debe ver al paciente en las primeras 48 horas desde que ocurrió el evento, intrahospitalariamente. Sí, mira qué bien que tú mencionas eso, porque a veces vemos un paciente así que puede tener, como tú bien dices, una espasticidad o puede tener deficiencias motoras, quizás vamos a suponer en el brazo derecho, pero nosotros no pensamos que para deglutir o para comer alimentos pues puede tener algo interno. Y fíjate bien lo que tú dices ahora, que quizás pues puede tener hasta neumonía por aspiración por el hecho de no también estar afectado internamente. Exactamente. Sí. Francisco, una pregunta. Cuando los pacientes llegan a donde ustedes, normalmente o es referido por un médico, como tú bien dices, o por qué otras causas un paciente, por ejemplo, puede ir que no haya tenido un accidente, que no haya tenido un derrame. ¿Cuáles son las principales causas por las que un paciente debería de consultarlo a ustedes? Sí, fíjate, generalmente nosotros somos médicos de referencia y en los países desarrollados el médico rehabilitador es un médico de referencia y es un médico que forma parte de un equipo multidisciplinario para tratar los casos que causan discapacidad. En nuestro país todavía no hay una educación real de referimiento adecuado al médico rehabilitador o al especialista en fisiatría, como se llama también. Entonces, eso hace que muchos pacientes, por el hecho de buscar en internet, de buscar información o de haber tenido referencia de pacientes, de personas que viven fuera, pues le dicen, no, tú debes buscar un especialista en rehabilitación para que te evalúe, y pues entonces así llegan muchos pacientes. Pero un paciente puede ir por motus propio, o sea, por motivación propia. Por ejemplo, un paciente con un dolor lumbar intenso, que es la causa más frecuente de mi consulta, por ejemplo, o un paciente con un dolor de hombro
que lo incapacita, definitivamente es un paciente que perfectamente podría ser evaluado de primera instancia por un médico especialista en rehabilitación. Y pues definitivamente, tomando en cuenta que nuestro arsenal terapéutico son de maniobras que son, si se quieren decir, no invasivas, pues el paciente se siente mucho más en confianza de saber que tiene una opinión clínica y biomecánica de su problema. Sí, sabes que nosotros en este programa siempre hablamos con nuestros televidentes del hecho de que cuando tienen algún tipo de patología o de afectación en su cuerpo, pues que acudan normalmente a un médico, porque aquí tenemos la mala costumbre de que el dominicano o el ser humano en general tiende a automedicarse. Y si tiene algo, dice, bueno, a esta persona le funcionó este medicamento, yo me lo voy a tomar. Quizá en estos casos podemos ver que una persona tenía un dolor en el hombro, no, mira, yo me tomé tales calmantes y se lo recetan y esa persona se lo toma, sin pensar que lo que tiene puede ser un problema mecánico, un problema diferente a lo que tú estás... Claro, yo le digo en la universidad a los estudiantes muchas veces que hay que tener mucho cuidado con los dolores de espalda, con los dolores de hombro y con muchísimas cosas, porque un dolor de espalda, como yo le digo, puede ir desde un aneurisma disecante de la aorta abdominal hasta un cáncer por una metástasis de un cáncer de próstata, o sea, un problema metastásico por un cáncer de próstata. Por supuesto, está en el médico el poder diferenciar cuál es un problema mecánico y cuál es un problema clínico de todo esto, pero una persona normal en la calle no va a poder diferenciar este tipo de cosas. Entonces, definitivamente, no es asustando a los telespectadores, pero definitivamente es bueno que el zapatero vaya a su zapato, definitivamente. Exacto, siempre recomendamos eso, de que ante cualquier afectación, cualquier dolor, cualquier molestia, no se automediquen y acudan a un centro de servicio donde un especialista pues puede verdaderamente diagnosticar y llegar a qué es lo que puede estar pasando y prevenir cualquier otra situación como la que bien tú mencionas. Francisco, vamos a ir un momento a una pausa y vamos a regresar en breve porque queremos que nos explique más sobre esta especialidad y sobre cuáles pueden ser las causas de las que la mayoría de los dominicanos pues podemos estar sufriendo de estas molestias y estos trastornos físicos y que podemos necesitar quizás rehabilitación sin saberlo en este momento. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.